Antonio. Bien, buenos días, buenas tardes. Bueno, hemos mantenido una reunión, amén de otras conversaciones que a lo largo de estos días estamos manteniendo con otros empresarios y con grupos empresariales de Extremadura en relación con la preocupación que a todos nos embarga en estos momentos. Y he tenido también la oportunidad de conocer de su propia voz la preocupación por algo que creo que sería un gravísimo error si se produjera, ¿no? Yo creo que el boicot a los productos catalanes no es solo, como decía Javier, que ahora después intervendrá en representación del mundo empresarial, no es solo pegarnos un tiro en el pie, sino que representa un gravísimo error estratégico de presente y de futuro, ¿no? En una economía absolutamente globalizada como la que tenemos en el mundo, vincular productos a territorios constituye un error esencial, que a nada conduce y desde luego que tiene efectos en todo el mundo. Yo sé que no son tiempos para reivindicar serenidad, puesto que otros no la han tenido a la hora de abordar los problemas, ¿no? Pero sí creo que son tiempos para intentar actuar con la cabeza y no con las vísceras. Y desde luego yo desde aquí hago un llamamiento, en este caso a los extremeños y a las extremeñas, pero a todo aquel que me quiera oír en nuestro país. Los problemas no se resuelven así, los problemas se agravan así. Y probablemente si hubiéramos medido consecuencias de actuaciones que se tienen en la vida, donde al final el problema te acaba llegando, pero de tamaño mucho más grande, porque acaba rebotando en varias paredes y te acaba llegando a aquel que no lo pensaba inicialmente, ¿no? Por eso yo me ofrezco a ayudarlos, no solo a intentar hacer llegar estos mensajes que son absolutamente imprescindibles y que es necesario que lo tengamos todos en cuenta, ¿no? El problema no se resuelve así. El problema se resuelve en otros ámbitos, pero desde luego no se resuelve con ningún tipo de boicots en unos tiempos y en un mundo tan interconectado, tan absolutamente interconectado, donde cualquier cosa que tú decidas al final te va a acabar rebotando, porque ese es un mundo interdependiente. Frente a la independencia que algunos reclaman, hay que poner en valor la interdependencia que existe ahora mismo a todos los niveles en el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, y también aprovechando estos días tan importantes, tan estratégicos en la historia de nuestro país, sin ponernos en exceso trascendente, pero sí es verdad que nos corresponde a la generación de políticos en España que estamos ahora mismo al frente de las instituciones, el poder estar a la altura. Hoy Iñaki Gabilondo creo que lo decía muy gráficamente, ¿no? Esta generación debe decidir si quiere pasar a la historia o quiere pasar al basurero de la historia. Y entonces yo creo que esto es algo que debemos tener también todos claros, que estos no son tiempos de pensar en elecciones ni siquiera de pensar en encuestas, sino son tiempos de pensar en grande y de pensar en país y de pensar en personas, que somos los que en definitiva constituimos ese país, ¿no? Ahora me van a permitir que desde Extremadura, que tenemos también nuestra voz, pues diga con toda claridad que no creo que la solución se pueda comprar. No creo que la solución se pueda comprar, porque la táctica y la estrategia ya la conocemos. A lo largo de la historia hemos creído que se podía comprar la solución. Primero se llamó el 15, luego se llamó el 30, luego se llamó el 50, luego se llamó el 56 y el problema lo hemos seguido teniendo. Con lo cual que nadie crea que el problema se resuelve con dinero. Porque si alguien pensara que el problema se resuelve con dinero, estaría demostrando que desconoce la historia y que no se ha resuelto con dinero. Con lo cual no creo que el problema se resuelva generando desigualdades. Y de verdad os lo digo, no creo que esta pueda llegar a ser nunca, o vamos a hacer todo lo posible porque sea así, no puede ser una revolución de acomodados que acaben pagando los menos acomodados. Porque creo que entonces
estaríamos haciendo un pan como unas tortas. Y en ese sentido yo creo y ratifico lo dicho en el día de ayer. Ojalá que cunda la serenidad en tiempos de tempestad y se tome la decisión que hay que tomar, que es volver a la legalidad cuanto antes de aquellos que se han ido. Y el problema está allí. No queramos situar el problema en otro sitio diferente de donde está. Es decir, aquí los que se han ido son los que tienen que volver. Y dentro de la ley cabe todo y fuera de la ley sobra todo, como tenía la oportunidad de deciros ayer, ¿no? Pero probablemente hay tantas opiniones en estos momentos como españoles hay. Seamos capaces de encontrar un mínimo común denominador que tiene que estar en la razón y tiene que estar en la utilización de la inteligencia y no de las vísceras. Porque a las vísceras no se le gana con otras vísceras. Y si estamos viendo cómo se intenta sembrar visceralidad en una parte de la sociedad catalana, esto no se responde con visceralidad en otra parte de la sociedad española. Yo creo que tengo la obligación de decirlo porque lo más cómodo es decir lo contrario, ¿no? Y ponerte a la cabeza de las manifestaciones. Yo creo que estos son momentos de muchísima responsabilidad y de verdad y creo algo que se nos tiene que exigir a la clase política española. Si queremos pasar a la historia de la decencia y no al basurero de la historia, se nos debe exigir trabajar sin pensar nadie en cómo nos va a ir en unas próximas elecciones o cómo nos vaya a ir en la encuesta que aquel periódico o aquella tele publiquen el fin de semana que viene, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente imprescindible. Cedo la palabra a Javier Peinado en representación de los empresarios. Gracias. Buenos días. Evidentemente, ratificar tan solo lo que el presidente ha explicado de una manera, yo creo, muy clara y directa, y siendo muy respetuoso desde el sector empresarial con las decisiones individuales que pueda tomar cada persona y comprendiendo que dentro de lo que es la indignación que vivimos ahora la mayoría de los españoles, que precisamente no hemos provocado nosotros, sino aquellos que se quieren poner de la otra raya de la ley y que lo que buscando el secesionismo realmente lo que ocultan es su egoísmo, pues evidentemente no podemos apoyar ni fomentar en la medida que modestamente podamos lo que es el boicot a productos catalanes que en definitiva son productos españoles y productos que en toda su cadena de producción y en toda su cadena de valor, desde que se inician a gestar hasta que el consumidor llega a su uso final, pues evidentemente afecta a muchas empresas, a muchos trabajadores, a muchos sectores y no todos erradicados en Cataluña, ni que tengan intereses en Cataluña. Porque una empresa además tenga su sede social en Cataluña, puede tener centros de producción, de distribución y de comercialización en todas las partes del territorio español y hasta fuera de él. Por lo tanto, yo creo que eso está más que claro y es el argumento que nos llena de razón, más allá de ser solidarios con nuestros colegas, con las empresas que trabajan en Cataluña, a las cuales, como se pueden imaginar, nosotros le abrimos los brazos y desde la patronal extremeña además estaríamos encantados de si libremente y por una decisión puramente empresarial deciden ubicarse en Extremadura, donde además les facilitaremos todo, donde tenemos recursos, donde también a esos trabajadores que se quisieran venir encantados los recibiríamos con los brazos abiertos, pero que sea una decisión libre y que no estén sometidos a la presión que ahora mismo nos manifiestan, que están viviendo en Cataluña y a la que creo que el conjunto de España no puede consentir ni puede acceder ya por un minuto más. En esa línea, por lo tanto, si me permitís ejemplos como lo del cava, porque está en la mente de muchos, a pesar de que alguien pudiera pensar que boicoteando el cava catalán estamos beneficiando el magnífico cava que se produce en Extremadura, sería un error, porque eso sería una visión cortoplacista de lo que debe ser. El cava extremeño se ha hecho un hueco en el mercado, y no en el mercado nacional, en el mercado internacional, gracias al esfuerzo de las empresas que lo están haciendo, gracias a que está siendo competitivo, un producto de calidad, y a nosotros lo que nos gusta es competir en el lineal, en igual de oportunidades, que igual que las reclamamos para que se nos dote de las mismas infraestructuras que tienen otras empresas por su ubicación, pues también no vamos a ser tan insolidarios o injustos de luego querer una diferenciación en otro sentido. Y ya me vais a permitir también, para ir terminando, porque creo que el presidente lo ha dicho casi todo y, como decía, muy claramente dicho, que además ha sido lo que se le ha trasladado en la reunión que hemos mantenido con él. Hay otro elemento importante. Desde el sector empresarial empezamos también a poner ojo, alerta de que hay que tener altura de miras en la solución de este problema para que los máximos responsables
políticos, que son los que le tienen que dar la solución a esto, no puede ser que los costes y la secuela de la que han formado allí en Cataluña, me voy a callar el calificativo que se me viene primero a la cabeza por ser un poco prudente, pero esos secesionistas que, como digo, lo que realmente traducen es su egoísmo de no querer tener la solidaridad que debieran, porque olvidan muchos años atrás. Los extremeños precisamente somos un pueblo que allí hemos aportado mucho, aunque ellos se piensen que no, en estos últimos 60 años. Porque aparte de haber cedido cuestiones que en cuota a lo mejor nos correspondía de infraestructura del Estado que se han hecho en Cataluña para favorecer al desarrollo del conjunto del país, hemos puesto lo más importante que tiene un pueblo, que es capital humano, por la vía de la migración. Y la mano de obra de Cataluña y el desarrollo que ha tenido ha sido gracias a muchos extremeños y extremeñas. Y eso ahora se les olvida. Y lo que quieren estos independentistas con su egoísmo es la insolidaridad. Porque realmente más grado de autonomía yo creo que es evidente que no pueden aspirar a él. Y lo que quieren es tener sus perritas solo para ellos. Pues mire usted, lo que avisamos a todo el contexto desde el sector empresarial, al menos extremeño en este caso, es que lo que no puede ser que la factura del conflicto que se ha provocado aquí ahora lo paguemos a escotes entre todos. Porque si no siempre saldríamos perjudicados los de siempre y somos los que estamos en la cola en todo lo que queremos de recuperación y de crecimiento que tanto necesitamos para salir de la situación en la que realmente vivimos en nuestros días. Nada más y muchas gracias. Sí. Hola Javier, buenos días. Preguntarte el impacto del boicot que ha sufrido Extremadura, no sé si no lo puedes cuantificar en una cifra. Bueno, no te lo puedo cuantificar porque además aquí están las empresas que nos acompañan, aunque han decidido que hablase yo, porque realmente, como os podéis imaginar, en una economía tan interrelacionada y globalizada, esto no es un efecto inmediato a corto plazo. Pero lo que sí conocemos perfectamente como empresarios que somos, que esto puede tener una consecuencia en el medio plazo porque el boomerang vuelta. Si volvemos al ejemplo del cava, como te puedes imaginar, el cava está ya producido y embotellado y lo que está esperando a ser vendido en la campaña de Navidad. No podemos tener un efecto directo en las empresas extremeñas que estén colaborando y estén incorporando productos semielaborados o inputs a su proceso de fabricación, pero lo que no cabe la menor duda es que si ese cava desciende las ventas en esta temporada, cuando tengan que producir para la que viene y haya que negociar nuevos convenios y nuevos contratos de suministro, pues irán a la baja. Con lo cual lo que queremos es tener altura de miras y ver que esto no soluciona nada. Si es que en una economía en la que estamos la solución es mínima. Entonces, reitero, a corto plazo ninguna empresa ha manifestado ningún problema. Se están detectando cosas que son ya indiciarias, pues como por ejemplo que se están modificando las cuentas de pago o de cobro de entidades financieras que antes estaban erradicadas en Cataluña y ahora se buscan otras cuentas fuera de allí, y también se están viendo algunas perspectivas de que algunos periodos de pago se están intentando acortar por lo que es la incertidumbre y la inseguridad jurídica que ahora mismo se prevé que pudiera entrar Cataluña en un estado de locura que esperemos que no llegue después del viernes. Pero claro, a nadie se nos oculta que si Cataluña realmente entrara en ese problema estaríamos pues en una situación similar, que si me permitís el ejemplo, como cuando exportamos aceituna de mesa a Argelia, que es un país, un tercer país fuera de la Unión Europea, que tiene un riesgo político, que en lo que el comercio internacional se sabe, se valora además y hay que interiorizar ese coste, ese riesgo político, y hay que aplicar unos medios de pago que no son los mismos para tener cierta seguridad en el cobro que los que se aplican cuando tú haces una exportación a Canadá. Entonces, en esa premisa y en ese riesgo es donde valoramos que, aunque ahora, a día de hoy, no se note ningún efecto directo, pero que en el medio plazo podrían evidentemente empezar a plasmarse, y yo creo que en una economía como la española, como la extremeña, como la catalana, que estaba creciendo a un buen ritmo, donde todavía tenemos el reto importantísimo de intentar traducir ese crecimiento a lo que es la economía real, de la microempresa, de los trabajadores, de los empleos fundamentalmente, ahora vayamos a lastrarlo por la locura de estos secesionistas que lo que tienen detrás de sí nada que es su odio, su egoísmo, y lo único que quieren es lo de siempre. Javier, has lanzado el mensaje de que Extremadura iría con los brazos abiertos a cualquier empresa catalana. No sé si es un deseo realmente o hay algún indicio de posibilidad, sobre todo en el ámbito agroalimentario. Siempre nuestro lastre ha sido que la materia prima sale de aquí, pero la transformación última se va a Cataluña o a Madrid o al País Vasco, a donde sea. ¿Realmente hay alguna posibilidad o hay alguna empresa que haya sondeado, aunque sea solo sondeado, para ubicarse aquí?
Son las dos cosas. El deseo es evidente, como te puedes imaginar, y además es mi responsabilidad y mi obligación. Y lo segundo, claro que hay posibilidades, pero las posibilidades no han surgido solo porque haya venido el 1 de octubre y haya pasado, sino las posibilidades estaban antes. Ahora mismo Extremadura yo creo que es un territorio pues proclive a acoger cualquier tipo de inversión y de nuevo proyecto empresarial, bien sea por la vía de crecimiento o por nueva incorporación, porque tenemos espacio, tenemos condiciones, tenemos capital humano formado. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y encima tenemos materias primas que ahora mismo se están trasladando hacia otros centros de producción para que realmente se termine ese producto. Además, no es algo que vamos a inventar. Todos sabéis que además ahora está saliendo, con motivo de esto de los productos catalanes, que hay empresas catalanas y multinacionales, porque no son catalanas, otra cosa es que estén ubicadas su sede social en Cataluña, son multinacionales, como Nestlé, que tiene su centro, lógicamente, de producción, tiene en Extremadura también. Tiene una fábrica aquí en la que están produciendo y hay más ejemplos, lógicamente. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer? Nosotros encantados de eso. Lo que no queremos, y era lo que yo quería también entender, que seamos pues tan miserables de ahora, aprovechando esta coyuntura, intentar presionar. El que venga, encantado, pero que sea una decisión empresarial, una empresarial libre, una decisión realmente que haya tomado con todo la libertad que haya podido y que no, como nos comentan algunas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas ahora mismo desde Cataluña, que tienen una presión a veces insoportable. Y como os podéis imaginar, la gran empresa lo tiene más fácil. Para decir ahora deslocalizo primero la sede social y luego a lo mejor vienen las deslocalizaciones de los centros ya de producción. Pero todo eso lleva un tiempo, como es normal. De hoy para mañana no se puede, la SEA, que hoy he visto en prensa salía algo, decir dejo de hacer los coches aquí mañana, eso lleva un proceso. Ahora, ojo, avizor, que las cosas ahí están. Y en eso, si es una oportunidad legítima para Extremadura, ¿por qué no la vamos a aprovechar y potenciar? Claro que lo haríamos, pero lo que no queremos que sea precisamente porque los secesionistas y los independentistas estén presionando a esas empresas. Yo quería preguntarle si ahora mismo hay miedo en el sector y cuáles son esas consecuencias a medio plazo que creen que pueden llegar. Bueno, el miedo viene sobre todo, como decía antes, por la inseguridad, jurídica que hay y el problema político que realmente se puede crear. El capital de toda la vida se ha escuchado y es cierto, y los inversores, el dinero es miedoso en cuanto a incertidumbre, lo que quiere es certidumbre, seguridades, de que se sepa lo que se va a pagar en impuestos, las legalizaciones que hacen falta, que allí va a haber una estabilidad, que hay una paz social, que la sociedad no está en contra de ello. Y eso es fundamental, eso es lo que tenemos ahora mismo. Y nosotros, reitero otra vez un poco a la pregunta del compañero anteriormente, ¿cómo no vamos a empezar a prever ya que esta locura pueda tener efecto en el medio plazo? No lo decimos además desde aquí, desde Extremadura solo, ni las empresas extremeñas. Lo ha dicho el ministro del Reino de España, Guindo, donde ya en las previsiones que han mandado a la Unión Europea, algo que no nos favorece para nada, rebaja en 8 décimas la previsión de crecimiento para el año que viene, pero el ministro Guindo el otro día, en un acto que tuvimos en Madrid en COE, aseguraba que 4 puntos eran por el efecto de este conflicto. ¿Ustedes creen que en la situación que estamos en España, por mucho crecimiento que haya, y reitero, donde creo que a la economía real todavía no se ha trasladado ese crecimiento con la intensidad que se necesita para solucionar fundamentalmente el problema del empleo, podemos consentir ni un minuto más que sigamos como seguimos? Esto hay que solucionarlo y yo espero sin duda alguna que este viernes por fin empiece a ser el día en que se empieza a dar las soluciones a este problema. Pues las consecuencias, como se puede imaginar, todo lo que sea lastrar el crecimiento económico se va a ver traducido de una manera muy directa en bajada de creación de empleo, en bajada de actividad económica, con lo cual las empresas también decrecerán en la medida que en función de los sectores y de su ámbito de mercado les afecte, pero que no va a beneficiar al conjunto de la ciudadanía, porque es que esto no es una burbujita, es que aquí todo nos afecta y a todos. Tanto del que es pensionista, como el que está por desgracia desempleado, como el que está ocupado, como el que es funcionario. Aquí estamos todos en la misma barca, lo que me afecta a mí les afecta a ustedes también. Y lo que a ustedes les afecta cuando tienen algún problema, al final me va a afectar a mí porque a lo mejor yo tengo una empresa que le está vendiendo algún producto a ustedes que entonces no me lo pueden comprar o no me lo pueden pagar al precio que se lo quiero vender. Sí, presidente Javier, me vais a perdonar, pero yo quisiera 5 empresarios, 1 minuto y medio, porque esto es lo que llega a la gente. Que me digáis, por favor, en cada una de vuestras empresas, si hay un boicot, ¿qué
pérdida o qué problema o qué situación grave podría generaros. Porque es lo que llega a la gente. Llegan los testimonios institucionales, sin duda, pero por favor, 1 minuto y medio os pido para que ahí nos expliquéis, mira, si pasa esto, el tomate de Miajadas que no puede ir a Nestlé, nos pasa esto en Extremadura. Porque es lo que se entiende, lo que le entiende la gente, que era lo que decía Josep Borrell. Vamos a hablar a tiempo. Si empiezas tú, 1 minuto y medio a cada uno, de verdad. ¿Que quiera atender? Bueno, especificada ahora números, pues quizás es pronto, no tenemos. Lo que está claro es que sí, que hay repercusión. Ya lo ha dicho el presidente y nuestro representante de los empresarios. Va a tener repercusión, no a corto plazo, porque los contratos está hecho, lo de este año prácticamente está ya guisado, pero de cara al futuro, sí, por lo cual creemos que entrar en esta guerra tan pueblerina, de que no compro esta marca, hemos visto afectados. Hace pocos días lo he visto en la televisión, que a API no la sacaban todavía como una empresa extremeña, diga una empresa catalana, cuando hace muchos años no es catalana, pero bueno, alguien ha sacado por ahí y puede hacer un daño sin tener a una empresa. Y yo creo que entrar en esa guerra de hacer boicot no es lo mejor para la región, para nosotros los empresarios, porque sí se compran productos catalanes, pero muchas veces son productos extremeños los que estamos comprando. Es decir, que de aquí va el tomate a la Casa Tarradella y después viene y se vende aquí en Extremadura, pero el tomate es ese, o Nestlé, el agua. Tenemos muchas empresas vinculadas, con lo cual creo que no estamos en un momento de cualificar números, pero creo que es una barbaridad el que entremos empresarialmente en esa guerra. El problema es una guerra política y la deben de resolver los políticos. La deben resolver los políticos porque el peso y la responsabilidad está en ellos, no en los empresarios, que lo que nos dedicamos es a producir, vender y crear riqueza, en este caso para nuestra región. Vale, yo te voy a hablar del caso concreto, por ejemplo, de mi empresa. Mira, yo creo que por lo menos en más del 50% de las matrículas de los coches que salen hoy día, la materia prima es de Alumasa. Nosotros vendemos la banda a empresas catalanas, a varias, y ellos cogen la troquelan, la adornan y venden a todo lo que contiene la matrícula. Si mañana hay un boicot y nadie quiere poner matrícula, bueno, a mí me perjudica, lógicamente, porque no voy a poder vender eso. Ese es un caso que era lo que creía, ¿no? Concreto. ¿De acuerdo? Bueno, mi situación todavía es más específica. Yo soy catalán de nacimiento, pero toda mi vida he estado en San Vicente de Alcántara desde que tenía meses y me considero extremeño y, bueno, y lógicamente vivo esta locura desde el punto de vista empresarial, manteniendo lo que he mantenido siempre. Yo creo que la gran riqueza de este país que se llama España es su diversidad, en la cual hay un complemento de todas las regiones, y sería absurdo propiciar, facilitar o apoyar un boicot en el que lógicamente estamos hablando de unas materias primas que van hacia un lado y hacia otro y que lógicamente tienen su proceso fabril en determinadas regiones o en otras. Vosotros conocéis la vinculación, por ejemplo, del sector del corcho, hay aquí un representante que os lo podrá comentar, o podremos hablar en el tema específico de mi empresa. Nosotros tenemos clientes en Cataluña y estamos comprobando cómo la pequeña y mediana empresa está padeciendo esta locura, esta sin razón. Yo defiendo de que, lógicamente, la banca es muy fácil trasladarse, pero la pequeña y mediana empresa lo está pasando francamente mal. Y nosotros lo único que estamos haciendo es, bueno, pues manteniendo ese contacto con las empresas catalanas, como lo hemos mantenido siempre, y pensando que esta locura pase de una vez por todas y que empresarialmente podamos mantener esos contactos. No nos engañemos que en Extremadura dependemos de muchísimos sectores con los que trabajamos con Cataluña, igual que ellos dependen de nuestras materias primas, como ha dicho Domingo, como ha dicho todo el mundo. Yo creo que es una cosa que intencionadamente determinados medios y determinados políticos quieren sacar de contexto, pero que la mejor respuesta a estar en contra de este tipo de boicot es ver la normalidad que está existiendo
y bueno, que de alguna manera lo que sí podemos entender, y yo quisiera aquí hacer mi matiz, podemos entender que en Extremadura, donde tenemos ahora un cava francamente extraordinario, pues tú prefieras tomar un cava extremeño que en un cava catalán, después de oír algunas manifestaciones verdaderamente desagradables de los empresarios independentistas. Pero por lo demás hay que tener en cuenta que el cava, concretamente, que está siendo, como bien ha dicho Peinado, tomado como una especie de referencia, hay que tener en cuenta que el cava extremeño lo que está es conquistando mercados, no está yendo contra el cava catalán, está conquistando mercados por su buen hacer en este caso concreto. Dicho de otra manera, insisto en que la complementariedad de nuestro país a nosotros empresarialmente nos interesa bajo cualquier punto de vista. Sí. Bueno, vamos a terminar, que yo creo que ya es suficiente. Solo daros una brevísima reflexión respecto a algo de lo que nadie ha hablado en estas semanas, ¿no? ¿Cuál es el impacto del cambio de domicilio fiscal de tantas empresas? El primero, las balanzas fiscales. Y de esto nadie habla. Cuando salgan las balanzas fiscales posterior a la salida masiva de grandes empresas de Cataluña, las balanzas fiscales van a cambiar. ¿Se le harán caso entonces o no? Esa es la pregunta del millón. Cuando cambien las balanzas fiscales como consecuencia de la masiva salida de las grandes empresas de Cataluña, ¿serán válidas entonces las balanzas fiscales o solo valían antes? Porque por las balanzas fiscales, por lo que se ha llegado a determinadas conclusiones en los últimos años en nuestro país, hablando de los que dan y los que reciben. Y de esto no habla nadie, probablemente porque no interesa. Muy bien, muchas gracias.